Aviles Cristian. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Briones Darwin. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Camacho Joffre. Presente, Inge. Buenas tardes. Devas Erika. Presente, Inge, buenas tardes. Guamán Joana. Presente, ingeniera, buenas tardes. Hernández Victoria. Hidalgo Giovanni. Presente, ingeniero, buenas tardes. Huatatoca Nayeli. Presente, Inge, buenas tardes. Mejía Lisbeth. Presente, ingeniera, buenas tardes. Obando Julie. Presente, Inge, buenas tardes. Pincay Ailet. Pincay Ailet. Buenas tardes, ingeniera. De pronto sí me nombró. Presente. Pincay Ailet. Rumipan Barrosa. Presente, Inge. Sáez Andrés. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Chihuango Tatiana. Buenas tardes, Inge, presente. Hernández. Buenas tardes, Inge, presente. Gracias. Bueno, estábamos hablando el día de ayer del marco de legislación ambiental del agua. Estábamos hablando de las reformas y los cambios que se han venido en la Constitución hasta el 2008, de su estructura. Hablamos del derecho a tener acceso a recurso hídrico, ambiente sano y buen vivir. Y pues bueno, creo que por aquí nos quedamos. En la sección del agua, en el artículo 412. Les estaba mencionando que para lógicamente cumplir esta constitución, los articulados, se realizan varias acciones, entre ellas es formular nuevos reglamentos, normativas o normativas secundarias, mejor dicho, para que sea aplicable y que se cumpla con los artículos enmarcados. Dadas las circunstancias, los reglamentos también indican las funciones que deben cumplir las entidades que deben hacer parte de. En el artículo 412 indica que la gestión del agua es responsable o se encarga de la planificación, regulación y control. Si bien es cierto, de esta actividad se encarga el día de hoy el SENAGUA, que todavía sigue funcionando a través de diferentes organismos comunitarios o a su vez también en entidades privadas, en cierta manera. Bien, entonces, hablemos de los tratados y convenios internacionales. Después de la Constitución, recuerden, estamos en el marco del recurso hídrico y nos toca ver en el orden del pirámide de Kelsen. Bien, entonces, del convenio de Ramsar del año de 1971. Tenemos que conocer en cierta manera cuándo fue ratificado, en el año de 1991, donde podemos encontrar, ahí están las páginas web, y quiénes son especialmente los que trabajan o los involucrados, son los técnicos del Ministerio del Ambiente y en relación a lo que es el marco político. Por otro lado, el convenio Ramsar busca especialmente que se protejan todas las cuestiones o áreas en relación a la parte de humedales, áreas que son sensibles a los cambios o impactos climáticos.
y que es importante para lo que es la conservación de los recursos naturales. Según la definición del convenio Ramsar, nos dice que es un tratado intergubernamental para conservación y uso racional de los recursos naturales. Sin embargo, como digo, el convenio Ramsar se enfoca más a los ecosistemas húmedos, a las zonas frágiles, porque de estas sabemos que nacen las fuentes o acuíferos y aguas subterráneas. Por otro lado, también sabemos que el bosque o las zonas boscosas también forman una parte esencial de este convenio Ramsar. Sin embargo, se enfoca en la parte de los ecosistemas húmedos, especialmente. Bueno, es importante y de vital importancia, ya que enmarcado en el convenio de Ramsar, el Código Orgánico del Ambiente también hace o enmarca la importancia de la protección de las humedales. Por ello, inclusive se indica que del aprovechamiento existente de los organismos dentro de estos ecosistemas húmedos, que se lo haga de una manera sostenible. Y bien, entonces nosotros podemos ver que tenemos aquí, ¿sí? Algunas ya identificadas como parte de la ubicación del convenio Ramsar, ¿sí? Las reservas ecológicas, las lagunas, ¿sí? Machalilla y otros sectores que tal vez posiblemente nosotros conozcamos, pero estos son ya parte de lo que son las ocupaciones o los lugares Ramsar, que son parte del convenio Ramsar, o específicamente hablando que son territorios ya ubicados como ecosistemas húmedos, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, para tener un poco más claro, nosotros nos fijamos de aquí, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos son los que nosotros contenemos o tenemos dentro de lo que es el convenio, o mejor dicho, las zonas Ramsar? Sí, en esta parte ya sabemos que hablamos de ecosistemas húmedos y que los recursos que tienen aquí o que los que sostienen son esenciales, son únicas, existentes en cada espacio o zona húmeda. Por otro lado, sabemos que los recursos existentes en las zonas húmedas o ecosistemas de humedales, pues existe la población siempre, y esa población puede ser de pescadores, agricultores, propietarios de fincas, indígenas, finqueros, entre otros. Independientemente del lugar donde se encuentren, esa es la población que se ubica, y esta población hace el consumo de los recursos y posteriormente los recursos que son aprovechados insosteniblemente hace que estos mismos recursos sean limitados para la población, al punto de que se aprovechan los recursos y se daña lógicamente el espacio de los humedales, y por tanto tampoco es disponible a la final para la población el espacio de los ecosistemas húmedos. Así que esto es una cadena. Sin embargo, hay que conocer que la presión que ejerce la sociedad puede llevar a las especies o a la diversidad existente en las comunidades o zonas Ramsar a peligro de extinción. Existe ya una presión ejercida, pero se puede hacer cambios, y de hecho por eso, como creo que aquí les puse el ejemplo, es justamente de los cangrejos, de las zonas húmedas, entonces dar el tiempo de veda, que es una parte esencial, no solamente para que el ecosistema humedal se pueda recuperar, sino que también su biodiversidad, las condiciones que se establezcan. Entonces, ese es el fin en cuanto a lo que es el convenio Ramsar. Dentro de lo que son los ODS 2030, ya habíamos nosotros tocado el tema dentro de los hitos del derecho ambiental, y es que tenemos ahí el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento. Les había mencionado ya de este, así que no voy a entrar mucho en el detalle, porque ya hablamos en qué consiste el ODS 6. Esto sí es una parte importante, no digo que el otro no, pero también es esencial. Ya hablamos de la Constitución, hablamos de tratados y convenios internacionales en el margen del recurso hídrico, y posteriormente hablamos de las leyes orgánicas, y en este caso, dentro de este régimen, el Código Orgánico del Ambiente
que como bien les había indicado, no es del año 2017, es del año 2018, el reformado, ¿no? La última que existe, para que tengamos claro. Bueno, dentro de este contexto, ya habíamos indicado que las estructuras que inicialmente habíamos visto en la Constitución es la misma que se mantiene dentro del Código Orgánico del Ambiente, sin embargo, solamente vamos a tocar algunas referencias. Tenemos ahí del título 1, objeto, ámbito y fines. Bien, en el objeto, simplemente con el objeto o el fin al que queremos llegar, es que el Código Orgánico del Ambiente de por sí, como código, como ley orgánica, busca que lógicamente todas las personas tengan este derecho, es decir, garantizar, acreditar que todas las personas puedan vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lógicamente protegiendo los derechos de la naturaleza y con esto pues buscar un buen vivir o suma causa. Cuando hablamos de garantización, hablamos de que tenemos que nosotros realizar esfuerzos para lograr darte lo que se propone, justamente un ambiente sano y ecológico. Y para que esto ocurra hay que enmarcar esfuerzos no solamente con fines políticos, sino también con fines de inversión económica, y prácticamente estaríamos ya hablando de la aplicación de los instrumentos de la política ambiental. Eso es todo, prácticamente para que funcione. Entonces, los fines, es ya hablando del fin general, los fines, pues viene como inicialmente les había dicho que las políticas ambientales regulan el comportamiento, las actividades antropogénicas, pues bueno, el Código Orgánico del Ambiente viene a enmarcar e indicarnos que en especial viene a regular los derechos, las garantías y los principios que no son inventados por la misma Constitución, sino que ya son principios internacionales relacionados con el ambiente. Lógicamente previstos en la Constitución y instrumentos internacionales. Bien, lo que ya les había indicado. Nosotros ya hemos visto los instrumentos internacionales, con eso se va a poner en marcha, ¿sí? Y previstos en la Constitución, haciendo inferencia a que lógicamente los principios ya están ratificados, los principios internacionales ambientales ratificados por la Constitución. A eso se refiere. Y bueno, por otro lado, es que busca no solamente establecer, sino también busca incentivar los mecanismos de instrumentos para que se genere una conservación y a su vez se dé el aprovechamiento de una forma sostenible y permitir que se restauren los recursos o los ecosistemas aprovechados. Y eso es lógicamente que se busca, como si bien les indicaba, el Código Orgánico del Ambiente toma en cuenta cada uno de los recursos y les da el tiempo necesario con el fin de que se pueda usar, pero a su vez también que se pueda restaurar. Y en caso de existir contaminaciones, pues el mismo Código Orgánico del Ambiente da las directrices para que esto se ejecute y se logre una restauración. Por otro lado, busca regular, busca promover el bienestar, la protección animal y el manejo y gestión responsable del arbolado urbano. Algo muy interesante que si vemos la ley de gestión ambiental anterior, podríamos hablar, y de hecho se hablaba de todos los recursos naturales, sin embargo, las ciudades no estaban tomadas en cuenta, por tanto, toda la jerarquización urbana, todo lo relacionado a fauna urbana, a arbolado urbano, no existía. Sin embargo, hoy por hoy es una parte esencial porque recordemos que ya estamos hablando del impacto del cambio climático no solamente en la zona rural, sino también en la zona urbana. Y a su vez también las actividades o el modelo de crecimiento o el desarrollo social que ha tenido la ciudad, pues ha sido que no sea tan eficiente, por lo cual se indica, según estudios, que es vulnerable al cambio climático. Pues de hecho lo es.
y se ve de acuerdo a las altas temperaturas y cómo estas vienen impactando, no solamente a la sociedad, sino también a la fauna urbana que de una u otra forma existe en las zonas. Por otro lado, hablando solamente en este término hay mucho de qué hablar, aunque sé que me estoy saliendo un poco del tema, pero voy a entrar en esto porque de la sección de biodiversidad no vamos a revisar mucho. Sin embargo, perdón, sin embargo, en el código orgánico, en el código orgánico habla mucho también de la biodiversidad, que es una parte esencial. Entonces, viene a regular la parte de fauna, la parte de los animales domésticos, la protección de los derechos, el promover el bienestar, como dice, y la protección animal doméstico, salvajes, entre otras cuestiones. Inclusive, si algo que me impacta mucho y que bueno, que como digo en la anterior ley de gestión ambiental no se enmarcaba, lo enmarca es que también habla no solamente de promover y de proteger al animal como tal, sino también de velar por sus derechos, porque también ya se le considera como un sujeto, es parte de la naturaleza. Entonces es algo esencial enmarcado aquí. Por otro lado, nos indica en su literal 7 de realizar los diferentes controles, seguimientos con el fin de prevenir, minimizar y evitar los impactos ambientales. Lógicamente, para cumplir con esto existe la sección de calidad ambiental, el mismo que nosotros ya revisamos en cuarto, parte de ella, para lo que es la evaluación de impacto ambiental, que es uno de los instrumentos de la política ambiental funcional. Bueno, si bien es cierto, dentro de esta, como les indicaba en la sección de calidad ambiental, nosotros encontramos de las acciones y las medidas que se deben establecer para conservar los recursos y lógicamente de esa se enmarca a lo que es el libro TULSMA, las normativas INEN, entre otras. 8. Garantizar la participación de las personas de manera equitativa a la conservación y generación de beneficios. Bueno, si bien es cierto, antes se aprovechaban los recursos, pero cuando hablamos en este contexto del Código Orgánico del Ambiente, ya permite, o mejor dicho, ya se refleja de una mejor forma la importancia de la distribución equitativa de los recursos económicos o los beneficios que se reciba por la conservación de los recursos naturales y la generación de los beneficios, lógicamente, tras la conservación de los recursos. Literal 9, establecer los mecanismos que promuevan y fomenten la generación de información ambiental. Bien, si bien es cierto, también tenemos este mecanismo que no es como indicarles. Está en auge, se podría decir. Está en auge y uno de esos mecanismos implementados que promueve y que fomenta la información ambiental a través de la investigación científica es en esta área de lo que es la biodiversidad faunística en especial. Y ahí tenemos el Instituto de la Biodiversidad, el INNABIO, que funciona ahí asociado a otras instituciones de educación superior, quienes generan investigación y fomentan esta información ambiental. Por otro lado, también la INNABIO y a través del Ministerio del Ambiente también generan información ambiental en relación a los inventarios que se van realizando y se realizan y el reflejo de estas a través de los informes anuales y, lógicamente, dentro de la lista roja o en las páginas de UICN para actualizar los contenidos de conservación de especies en la parte ambiental. Por otro lado, el Código Orgánico del Ambiente no solo habla de la conservación, protección de los recursos naturales, sino que también habla de la forma
en cómo el cambio climático viene afectándonos y cómo responder o qué estrategias podemos armar políticamente para hacer frente al cambio climático y lograr mitigar y adaptarnos a este nuevo entorno. Entonces, del artículo 5, derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Bueno, hay que entender, como inicialmente ya les había dicho, si ustedes leen todos los literales, pues la palabra buen vivir enmarca todo. Todo lo que enmarca eso está en los literales, que ustedes lo pueden leer. Haciendo un breve recuento, se podría decir que solamente tocando el literal 5 hablamos no solo de conservación, del manejo sostenible, sino que también hablamos de las diferentes formas de conservación, como una de esas bien conocidas que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como también de lo que son los controles y seguimientos que se realizan a los daños ambientales, buscando la restauración de estas y lógicamente para también que se realicen o se pongan en marcha proyectos, obras o actividades, se dé un procedimiento administrativo técnico que es la evaluación de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental. Por otro lado, también para minimizar y para garantizar que la población pueda vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues aunque sea una actividad mínima o el impacto sea no significativo, también implica realizar las buenas prácticas ambientales, de aplicar nuevas tecnologías ambientalmente limpias, entre otras. Por otro lado, generar la investigación científica, especialmente en lo que es la biotecnología, la comercialización de productos de una forma orgánica, la bioseguridad, entre otras. Así también es importante para garantizar este ambiente sano, pues lógicamente que la sociedad participe en las cuestiones de conservación y que se genere a su vez también concienciación ambiental y que estemos conscientes de los impactos y daños ambientales. Por otro lado, también para cumplir con este articulado del buen vivir en un ambiente sano, significa también que todas las cuestiones que he indicado deben nacer a través de la implementación de algún plan, de algún proyecto, de alguna acción, y poder restaurarnos o restaurar la naturaleza o el ecosistema, así como también de tener la capacidad de adaptarnos a los nuevos cambios ambientales, los cuales lógicamente podrían darnos una adaptación en el ámbito ambiental, social y económico. En el artículo 6, derechos de la naturaleza. Bien, yo ya les había mencionado que cuando hablamos de derechos de la naturaleza, ya tenemos claro que la naturaleza de por sí es un sujeto, ya no una cosa, sino es un sujeto, se considera como un ente, una persona más, que merece el respeto ya de por sí de su existencia y que lógicamente también que merece el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, sus funciones, sus procesos evolutivos, entre otras cuestiones. Significa que naturalmente como sujeto de derecho debe tener esta plena libertad de poder desarrollarse y de poder adaptarse de por sí sola. Para la garantía del ejercicio de sus derechos, en la planificación y el ordenamiento territorial se incorporarán criterios ambientales territoriales en virtud de los ecosistemas, para lo que son las zonas urbanas. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado, entonces? Bueno, para poder cumplir con la cuestión de los recursos, la responsabilidad del Estado enmarca no solamente, como les indicaba, generar políticas ambientales, porque detrás de una política ambiental vienen muchas acciones, programas, estrategias, planes, entre otras, que se deben poner en marcha para cumplir
o dar cumplimiento a los artículos de la Constitución. Y tenemos ahí la responsabilidad del Estado. Es que este tiene que buscar la cooperación internacional, tiene que articular la gestión ambiental a través del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y lógicamente eso es a través también del SUYA, es un sistema para poder realizar una buena gestión ambiental. Por otro lado, es importante que se realice la tutela de derecho. ¿Qué significa? Que debe existir un responsable de la parte del ambiente que garantice el derecho, no solamente de la naturaleza, sino también de la sociedad a vivir en un ambiente sano, que se garantice la participación de las personas. Es la responsabilidad del Estado, como indico. Por otro lado, el Estado tiene que asumir las responsabilidades ambientales totalmente lógicamente, en lo que fuere de acuerdo a sus funciones. Por otro lado, el Estado tiene la responsabilidad de buscar y de instalar las estrategias territoriales nacionales. Esas estrategias pueden ser internacionales, estrategias nacionales, estrategias con el fin de conservación, con el fin de restauración, con el fin de salvaguardar los patrimonios naturales y entre otros. Estrategias que pueden ser los incentivos a los gobiernos autónomos descentralizados, lógicamente si realizan buena gestión ambiental, así como también puede ser otra de las estrategias, las medidas administrativas y financieras. Recuerden, estas cuestiones ya vienen a hablar de la aplicabilidad de uno de los instrumentos de la política ambiental. Y bien, en su artículo 9 de los principios ambientales. El Código Orgánico del Ambiente enmarca esto de algunos, creo en su mayoría, creo que ustedes ya hablaron de esto, ¿no? Que es, por ejemplo, ahí tenemos el principio de mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. El principio de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Principio de desarrollo sostenible, principio el que contamina paga, principio indubio pro natura, principio responsabilidad integral, principio precaución, prevención, reparación integral, subsidiariedad. Bueno, y ustedes me dirán, ¿y qué es el indubio pro natura? Bueno, los demás principios son, como su palabra lo indica, los principios tal, no tengo, creo, por qué explicar. De responsabilidad integral igual ya hemos hablado, precaución, prevención, reparación integral, subsidiariedad e indubio pro natura. El indubio pro natura, ¿qué es? El indubio pro natura es un principio muy especial, un principio que a nosotros nos dice, ustedes deciden, y de acuerdo a las decisiones que ustedes tomen, pues tendrán que asumir las responsabilidades. Entonces, el indubio pro natura, hablando un poco más específico, es que te dice que si tú desconoces científicamente qué impactos va a generar, mejor no lo hagas, no pongas en marcha el proyecto. En la mayoría de las cuestiones nosotros ya conocemos los proyectos y los impactos ambientales negativos que se va a venir. Sin embargo, existen nuevos proyectos desconocidos o en el proyecto el uso de algún químico, agente o un proceso nuevo, no sé, puede ser algo desconocido, algo que todavía no está probado y que nosotros quisiéramos probar en el territorio. Entonces el indubio pro natura indica que si nosotros totalmente desconocemos, no existe datos ni investigación científica, evidencia científica que pueda probarme que no va a ocurrir una contaminación o daño ambiental, entonces está en nosotros decir, pues con responsabilidad hago el proyecto y me hago responsable de los daños ambientales o decir no lo hago. Pero el indubio pro natura te pone contra la pared, como digo. Es decir, de una u otra forma tú eres responsable.
Otro de los ejemplos que puedo poner en Indubio Pro Natura es a inicios, cuando se estaba realizando la explotación petrolera, no se tenía conocimiento ni evidencia científica de qué tan grande y grave iba a ser el impacto ambiental negativo en el recurso suelo y agua. Simplemente se sabía que iba a existir un impacto, pero no de la magnitud a la cual al día de hoy por hoy ya sabemos. De acuerdo a los avances tecnológicos, se sabe de la magnitud del impacto que se da el derrame de petróleo. Entonces, en ese momento, y lógicamente era hasta la problemática del caso Chevron, en el que decían que, o alegaban ellos, que en ese entonces ellos no conocían de los impactos ambientales a largo plazo que se iba a generar. Entonces el Indubio Pro Natura, o aplican el Indubio Pro Natura, que lógicamente dice, pues si no conoces, no lo hagas. Pero, ahí está el pero, que también viene la otra parte negativa, como les digo, que el Indubio Pro Natura dice, bueno, ya conociendo lo que posiblemente podrá hacer y tomas la decisión de ejecutar, pues tienes que pagar. Al fin de cuentas, esas son las cuestiones que se han dado y es lo que se da. Pero este principio, como digo, advierte. Y es bajo las cuales también se trabaja y por eso este principio se mantiene y está aquí el Código Orgánico del Ambiente. Ahí tenemos el libro primero del régimen institucional, de su articulación de los niveles del gobierno, del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Bueno, vamos a conocer un poco de lo que son los GATS y cómo o qué funciones van a realizar los GATS. Es importante esta parte. En su artículo 25 dice los GATS, en el marco del Sistema Nacional de Competencias, es decir, su competencia, su función, y del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, los GATS en todos sus niveles ejercerán las competencias en materia ambiental. ¿Ven? Como en un momento ya les había indicado, todos los GATS tienen esta potestad de asumir la competencia en materia ambiental, porque así lo dice esta ley de la Constitución. Para efectos, lógicamente, también les había indicado que para que cumplan o funjan esta competencia, los GATS tienen que estar acreditados. Y cuando se dice de acreditados, significa que siempre anualmente se estará revisando si está cumpliendo este GAT con lo que debería, es decir, con los requisitos para poder ser acreditado y cumplir con su competencia en materia ambiental. Por eso dice estarán sujetos al control y seguimiento de la Autoridad Ambiental Nacional. Entonces es un seguimiento que se hace. Es como que ahorita nosotros estamos en clases y tenemos nuestra autoridad que es el coordinador de carrera, por ejemplo, quienes hagan un seguimiento de si estamos en clases o no y otras cuestiones. Entonces, para poder seguir operando esto, pues es lo mismo que la Autoridad Ambiental Nacional tiene que hacer el control y el seguimiento para que se genere las acreditaciones o se renueve la acreditación. Bien, ¿qué funciones son los que les corresponden a los GATS provinciales, a los metropolitanos municipales, a los parroquiales? Bueno, los GATS provinciales con los metropolitanos o municipales tienen por lo general casi las mismas funciones. Las diferencias solo son mínimas, pero los GATS parroquiales sí tienen una diferencia bastante diversificada. Puesto que los GATS parroquiales simplemente son aquellos que ejecutan lo que se planea, lo que se programa desde los GATS provinciales, así como también los metropolitanos y municipales. Entonces tenemos ahí una de las facultades de los GATS provinciales es que estos se encargan de definir una política pública provincial ambiental.
Estos pueden realizar en marco de la Constitución, del Código Orgánico del Ambiente, la política pública para su provincia. Por otro lado, hacer el seguimiento, el controlar de los parámetros ambientales, es decir, a la aplicabilidad de la calidad ambiental, aplicando las normas técnicas para el recurso agua, suelo, aire y ruta. ¿Qué es lo que prácticamente realizan los municipios? Hacen seguimiento de las diferentes actividades, obras y proyectos para ver el cumplimiento con las normativas secundarias, con las normativas técnicas.